Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión del área de Ciencias Sociales. Sus docentes a cargo del grado de cuarto de secundaria, licenciada Olga Amanca Peralta, y quien les habla en esta oportunidad, licenciada Rosario Vázquez Picón. El tema que vamos a conversar el día de hoy, es el Perú a fines del siglo XIX. Un tema muy interesante que estoy muy segura que será de su completo agrado, chicos. Queridos estudiantes, en esta parte vamos a conversar acerca de la situación significativa. Vamos a recordar un poquito en la sesión anterior cuando habíamos conversado la forma como Nicolás de Piérola llegó al poder con el apoyo de la coalición nacional. Nicolás de Piérola, ya durante su gestión, él dio una estabilidad política y una bonanza económica que se pudo obtener gracias a las exportaciones. Este auge y esta bonanza económica permitió sentar las bases para una ciudad más moderna. A su vez, estos desafíos que se planteó el Estado estaba apoyado por una élite de profesionales que tenían ideas liberales, positivistas, racionalistas, materialistas del país. Pero lamentablemente, a pesar de tener estas ideas liberales, a pesar de los desafíos de construir una ciudad moderna, el Perú para fines del siglo XIX era un país que estaba poco articulado. Teníamos muchas divisiones socioculturales. Entonces, esto hacía más difícil que las regiones se podían tener alguna conexión o estar articuladas. Por lo tanto, mira, ante esta situación, la pregunta significativa que nos vamos a plantear es la siguiente. ¿Cómo se presentó la sociedad peruana a fines del siglo XIX? ¿Crees tú que la sociedad de esa época se mantiene hasta nuestros días? ¿De qué manera podemos superar los problemas sociales que hay en nuestro tiempo? A su vez, te comento el propósito de nuestra sesión. Nuestro propósito es utilizar todo tipo de fuentes para investigar sobre la modernización del Estado y la sociedad peruana para explicar sobre las problemáticas de la sociedad actual a partir de la identificación de situaciones favorables o limitantes que se puedan presentar. En esta diapositiva te voy a pedir que observes y analices las imágenes. A ver, primero la imagen que tenemos en la mano izquierda. A ver, ¿qué estás observando? ¿Qué elementos observas en esta imagen? ¿Qué situación refleja? Luego observa la otra imagen, la que tenemos en la mano derecha, donde hay mucha gente con mascarilla. ¿Qué acciones realizan los personajes? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy en día frente a la situación actual? ¿Estas imágenes tendrán alguna conexión? ¿Están relacionadas? A ver, observa, analiza para que podamos dialogar. Vamos a ver en esta diapositiva las reformas institucionales para poder modernizar el Estado. Entre estas reformas que dio Nicolás de Piérola tenemos la creación de la Sociedad Recaudadora de Impuestos, que era lo equivalente a la SUNAT, ¿no? Pero en la época, que tenía a bien dirigir para reorganizar el sistema de recaudación de rentas fiscales. Así se pudo reducir el impuesto de algunos productos que eran considerados de primera necesidad, como el arroz, la mantequilla, y se elevó el impuesto de los productos que se calificó en ese momento como que servían de placer o de vicio, como por ejemplo el alcohol y el tabaco. También se abolió la contribución personal de los indios, se suprimió los gastos de prefecturas, cortes judiciales, de la policía, de los presupuestos departamentales. Se promulgó la ley electoral que estableció la creación de la Junta Electoral Nacional. Se generó revueltas por el estanco de la sal. ¿Qué es el estanco de la sal? El estanco de la sal era el monopolio que se llevó a la comercialización de ese determinado producto. Es decir, solo habían zonas determinadas donde se podía comercializar este producto de la sal, que estaba considerado como un equivalente al alcohol y al tabaco. Como una anécdota de la época te puedo comentar que en algunas zonas de nuestra capital, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima o también en las calles de Miraflores, en la parte superior, generalmente en las partes de las esquinas, se ve un letrero que dice estanco de la sal, ¿no? ¿Qué significaba esa?
ese nombre que le ponían ahí en la parte superior de la pared de la esquina de esa calle, que en ese lugar se podía comercializar este producto. Entonces, como había un monopolio para la venta de este producto, es que se generó estas revueltas por el estanco de la sal. También se creó la Sociedad Nacional de Industria, Agricultura, Ganadería. Se creó el Ministerio de Fomento y las Obras Públicas. Llegó el primer fotógrafo al Perú. Se adoptó el patrón de oro. ¿Qué era el patrón de oro? El patrón de oro era un sistema monetario que tenía que dar el valor a la moneda, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento, en Nicolás de Piérola, se se permitió, digamos, se adoptó el patrón de oro autorizando la acuñación de la libra peruana de oro, porque hasta entonces, en ese momento en el Perú tenía el sol de plata, pero el sol de plata bajó su valor, estaba en baja. Así que el 29 de diciembre de 1897 se ordenó la acuñación de la moneda nacional de oro con el mismo peso y la ley que la libra esterlina. También Pierola inaugura el primer cinematográfico del Perú, se reorganizó la Escuela Militar de Chorrillos. En esta diapositiva vamos a conversar acerca de la reactivación de la economía a fines del siglo XIX. Podemos ver que se protegió y se incentivó la industria agrícola y minera, que contó con el aporte de capitales tanto nacionales y capitales extranjeros. Todo esto contribuyó a elevar el nivel económico del país. La industria azucarera también evolucionó su tecnificación, especialmente en centros agroindustriales importantes del norte de esta época, como Sociedad Casagrande, también teníamos el Ingenio Central Cartario, la Sociedad Paramonga, la Sociedad San Nicolás. La exportación del azúcar también fue importante, mientras que la minería tuvo un desarrollo un poco más lento. Ya su verdadero despegue podemos verlo a principios del siglo XX, cuando se formaron varias compañías mineras para la explotación del oro y la plata. También se descubrieron en 1897 varios yacimientos mineros de cobre en Cerro de Pasco. Esto marcó el inicio de la gran revolución minera en el Perú. También se continuó desarrollando la explotación del petróleo en la costa norte de nuestro país, sobre todo a cargo de dos empresas importantes. Ahí teníamos el establecimiento industrial del petróleo de Zorritos, de la propiedad de Faustino Piaggio, y la London Pacific Petroleum Company, de capitales británicos, que también, aparte de producir petróleo crudo, también producía querosene. También nosotros podemos aquí rescatar el impulso del desarrollo del auge de la explotación del caucho. Aquí podemos mencionar a un aventurero peruano llamado Carlos Fermín Fiscarral, que él se convirtió en el rey del caucho. Él era ancashino de nacimiento y fue un gran explotador de la Amazonía peruana y quería expandir su negocio del caucho. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dialogado, acá te planteo, dice, en la década de 1890, la economía peruana mostraba señales de recuperación. Para entonces las exportaciones ya no dependían de un solo producto, como hemos visto, sino ya teníamos varios productos agrícolas, mineros y petroleros. Y esto permitieron esta reactivación económica que se vio reforzada por las medidas que también adoptó Nicolás de Piérola. Ante esto te pregunto, ¿cómo se relaciona esta reactivación de la economía peruana de la época que acabamos de dialogar con la reactivación de la economía peruana que se está dando actualmente por la situación de la pandemia que estamos viviendo? Vamos a dialogar acerca de ello. En esta diapositiva, querido estudiante, vamos a conversar acerca de la sociedad peruana a fines del siglo XIX. Vamos a ver cuáles eran estos grupos sociales que conformaban nuestra sociedad peruana entre estos años. Vemos que la modernización y la diversificación de las medidas que implantó Nicolás de Piérola permitió el surgimiento y el desarrollo de una élite nacional, los gamonales, los hacendados, que eran grandes propietarios, oligarcas, que centralizaban el control político e imponían un orden social jerárquico.
Nicolás de Piérola sabía que necesitaba el apoyo de esta élite nacional, pero también las medidas mencionadas anteriormente también permitieron que algunos sectores medios urbanos, es decir, como la sociedad de obreros y artesanos, tuvieran cierto nivel económico favorable. Pero los sectores populares como la población indígena, la población afroperuana, migrantes, extranjeros, chinos, italianos, ellos no tuvieron la misma suerte, ya que también se dieron rebeliones precisamente por la implantación del estanco de la sal, porque los más perjudicados eran la población indígena que no estaban de acuerdo en pagar un impuesto por un producto alimenticio que era de primera necesidad. Entonces, hicieron varias rebeliones, ¿no? Entonces, estos son las, los tres grupos sociales que conformaban la época de la sociedad peruana. Estudiante, en esta parte de la diapositiva te vamos a plantear el reto. Luego de haber escuchado acerca de la sesión del día de hoy, vas a complementar tu aprendizaje y vas a observar el video que a continuación te estamos dejando el link acerca del gobierno de Nicolás de Piérola. Luego vas a leer, analizar fuentes históricas para poder elaborar explicaciones históricas sobre las problemáticas de la sociedad de la época estudiada y la sociedad actual, qué situaciones se mantienen y qué otras situaciones han cambiado. Aquí es importante que nos autoevaluemos. Aquí vamos a trabajar la metacognición, para lo cual vas a responder qué aprendimos el día de hoy. ¿Consideras que era importante y necesaria la reforma estatal de Piérola? Y hoy, en tiempos de pandemia, las medidas adoptadas por el presidente Vizcarra son importantes, son necesarias, son acordes a nuestro contexto. ¿Por qué? ¿Crees que la sociedad peruana de inicios del siglo XIX se mantiene hasta la actualidad? Estoy segura que el tema de hoy ha sido de tu completo agrado. Entonces me despido hasta una siguiente sesión y recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor.